Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Presenta la sobremesa Productos Gourmet de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos. Pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? Qué gusto saludarlos de vuelta, ¿cómo les va? Bueno, les empiezo haciendo una pregunta. ¿Habían pensado en el vínculo literatura y gastronomía? Sí, porque hoy la sobremesa se viste de largo y casi diría yo temerosamente trae grandes nombres de la literatura y expertos y apasionados de estos escritores que tienen en común que todos ellos tocaron de forma expresa o quizás más sutil la gastronomía. Ustedes se preguntarán, ¿escribieron manuales de cocina? No, pero en sus novelas aparecen menciones o relatos muy específicos directamente, escenas enteras que transcurren entre ollas y sartenes también. De algunos de nuestros invitados les adelanto que ya sabemos que no se llevan con la cocina. No se llevan. Ya sabremos más. Lo que sí les puedo comentar, que vienen con recetas, como todos nuestros invitados. Ya están, de hecho, publicadas en las redes sociales de Radio Mundo. ¿Les adelanto? Arvejas dulces, galletitas de avena y arroz con leche con chocolate. Intuyo que como aquí en el estudio no tenemos nunca comida en términos físicos, esta vez sí tendremos relatos maravillosos de virtuosas plumas que nos permitirán degustar cada plato. Como la tranquilidad de que jugaré de su chef y cedo el centro del chef a quien no solo propuso el tema, sino que sugirió tantos ejemplos que, digamos, no hay forma de armar una sola mesa. Gracias, Fernando Medina, por sumarte. Es un lujo tenerte de invitado. Bueno, tenerte está llegando en realidad. Fernando no precisa mucha presentación. A ver, ¿qué les puedo decir? Ex basquetbolista, librero, comunicador y por encima de todas las cosas, oyente de radio. Es columnista de Fácil Desviarse y, como ustedes saben, conductor de Oír con los Ojos aquí en esta misma emisora. Hincha de Peñarol y Goes, admirador del Dr. Johnson y de Bioy Casares, de Brahms y de Mahler. Pero por sobre todas las cosas, y lo que más destacaríamos, padre además de Emilia, ¿no? Bueno, más datos no puedo darles. Yo les digo que simplemente después, cuando llegue, hacemos como un traspaso de mando, digamos, en un sencillo y humilde acto. Dejo en sus manos lo que son todas las menciones, ¿no? Y las referencias precisas y todos los lucimientos literarios a los que Fernando nos tiene acostumbrados. Fernando, les adelanto que tiene como aporte Cuento de Navidad de Charles Dickens, pero les aseguro que además tiene tantas menciones, tiene cantidad de menciones para hacernos respondiendo a esa pregunta que yo planteaba en el arranque, ¿no? Ese vínculo entre literatura y gastronomía. Y cómo funciona también, ¿no? Bueno, saludo a otro de nuestros invitados que está a distancia, ya quienes los oyentes de En Perspectiva conocen muy bien, Marcelo Estefanel, fanático, experto y entusiasta de Miguel de Cervantes y de su obra Don Quijote. El caballero andante hace más de una mención con detalle a los platos de comidas particulares.
Gracias, Marcelo. ¿Cómo estás? Una alegría saludarte. Hola. Lo mismo digo, encantado de estar con ustedes. Bueno, además sabemos que estás como medio encerrado ahí, abocado y dedicado a el libro que estás escribiendo y que sale ahora el mes que viene, ¿no? Sí, creo que en este momento está en imprenta. Ah, ¿en imprenta Creo ya? que ayer entró en imprenta, sí, pero sigo escribiendo porque me parece que entré en una especie de tobogán donde no puedo detenerme. Entonces, quizás el año que viene... ¿Se viene novela? Viene novela, me parece, sí. ¿Sí? Bueno, voy publicando fragmentos y la gente se engancha y hay como una nueva relación dialéctica que yo no conocía en las redes entre el escritor y el lector, que me tiene muy entusiasmado. Para mí esto es una novedad, porque como le di suspenso, se prenden, ¿no? Y los otros días, hablando de cocina, había un comentario de una lectora que me entusiasmó más a seguir, que decía, por culpa del capítulo 5 se me quemó la torta. Bueno, una de las preguntas que yo les iba a hacer también era si es posible hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Leer y comer, bueno, esa no la tenía, ¿no? Además es más brava la de cocinar mientras que uno está leyendo, puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? Seguro. Puede pasar ese tipo de cosas. Acá está entrando Fernando Medina, el responsable de que estemos hablando de estos temas y vinculando estos temas. Ahora ya lo vamos a saludar. Mirá así como lo hago, zambullirse, así. Zambullirse sin más. Después de toda la presentación que hice, ahí está llegando. Que no rompa nada, que no rompa nada. Siendo el responsable. A ver si estamos... Ahí. ¿Sí? Sí. ¿Estoy? Estás. Yo te escucho. Tan bajo. Yo te escucho. Ahí creo que subí un poquito. Te puso ¿Cómo penitencia. Hola. ¿Qué hace Fer? Hola. Ahí, Yo no ahí. lo veo. Sí. Yo no lo veo. Bueno, ahora le arrimamos el celular para que se sume con pantalla y todo. Pero ahí Buenísimo. acaba de llegar y ya está. Bueno, ya un está placer acompañarte, Romy, en otra de tus aventuras radiales. Bueno, un placer estar acá con Joana, que... No la presentes todavía porque no dije nada. Los oyentes no saben. Pero solo estoy diciendo que es un placer compartir este rato con ella, con quien nos une tanto cariño de lector. Y bueno, con Marcelo, a quien no conozco, pero del que admiro mucho su pasión cervantina. Así que también... Gracias, viejo, gracias. Recién estaba contando que está ahí en pleno proceso de escritura, terminando... Sí. Un libro ya está en imprenta. Y después está ahora abocado a la novela que se viene para el año que viene. Yo les digo, si ustedes leyeron El hombre numerado, ya quedan recontra enganchados para leerse el libro que va a sacar ahora y la novela que viene, ni que hablar. Ni que hablar. Bueno, por último saludo a Joana, como bien decía Fernando, Joana Pelufo, que es una de las fundadoras del Club de Lectura UI y una de las grandes impulsoras de la Red Nacional de Clubes de Lectura. Actualmente colabora con el Instituto de Letras del Ministerio de Educación y Cultura. Su relación con Harry Potter es grande y determinante. Ella dice, de hecho, que Harry Potter le salvó la vida. No es la primera vez que viene a estos estudios, supo ser invitada del propio Fernando en la conversación. Cuando subamos la nota va a tener ahí el link el adjunto correspondiente a esa charla. Estuviste charlando con nosotros también acá en Perspectiva. Sí. Un gusto, Joana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, es genial volver con estos tiempos pandémicos y estas cosas extrañas que hay acá como de vidrios, pero igual la calidez sigue siendo la misma, así que no cambia la calidez y la comodidad de estar acá, así que muchas gracias y gracias por esa presentación, la verdad que siempre es un placer estar donde están ustedes involucrados, así que y un placer poder hablar de Harry, que ya saben que me empieza a atacar el fangirlismo, así que trataré de hablar con mesura. ¿A qué edad empezaste a leer a Harry Potter? Harry Potter empecé con 10 años, así que literalmente crecí con Harry. Varias veces comento que cómo me llega mi Harry, yo estaba pasando por una enfermedad muy complicada, que en ese momento era la púrpura fulminante, y todo lo que es el proceso de recuperación y esa necesidad de ir a hacerme muchos exámenes siendo tan pequeña, me hizo refugiarme en las historias de Harry, Ron y Hermione. Y todo ese coraje que te salvó la vida. Totalmente. Me acompañó, además, por supuesto, de la contención emocional y demás de la familia y amigos. Lo más importante era que podía yo elegir en qué mundo meterme y llevar esa magia a donde me permitía seguir creando, o sea, donde lo imposible era posible. Entonces, realmente la conexión que tengo con Harry es súper fuerte, y eso también a los años llevó a la creación de clubes de lectura, de espacios de intercambio, donde te puedo asegurar que la comida es clave también. O sea, los clubes de lectura, sin lugar a dudas, no son lo mismo si no hay comida en la mesa. Mirá.
Buen punto ese. Ahora me contás más en detalle, pero te iba a hacer una consulta antes. ¿Lo leíste en inglés o esperaste la traducción? No, lo leí en español en su momento, si bien estudiaba inglés de pequeña, pero después de grande en realidad yo no tenía el acceso a los libros tan fácil, me los prestaban, pero a los años mi hermana me regala el primer libro que tengo de Harry, que es Harry Potter 5 y la Orden del Fénix, con una dedicatoria cuando cumplí 15 años, y luego cuando me recibí, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, mi madrina me regaló el baúl con los libros de Harry Potter en inglés, así Qué que bueno. fue todo Qué siempre bueno. a través. Por eso Harry a mí siempre me lleva por vínculos de amor. O sea, mi familia, bueno. mis amigos, gente que quiero y que también hace que esa necesidad de compartir esa historia conecte conmigo y pueda lograr conectar con otros. ¿Las películas Qué te bueno, gustaron? qué bueno. Fuertes declaraciones. Tuve mis momentos con las películas. Tuve mi película favorita, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es la tercera. Después hay cosas que la verdad que estoy indignada, pero después cuando ya uno envejece empieza a entender que son formas distintas de contar historias. Entonces uno ya como que... A mí me costó un montón sacarme los prejuicios con respecto a... Obviamente te estás metiendo con uno de mis libros favoritos. Claro. Y va a estar en otro... Y en realidad disfruté y aprendí que podía disfrutarlo en otro formato y entender que el mensaje podía ser hasta similar y tenía como otras posibilidades de verlo en vivo, ¿no? O sea, poder ver el castillo de Hogwarts moviéndose, y era algo también que permitía también que quienes habían sido mis compañeros de muy pequeñas tuvieran nuevos rostros, y eso fue Claro. todo un desafío. Fue todo un tema de encontrarse con eso distinto a la cara que uno le había Total. puesto, ¿no? Pero voy a contar una de tras bambalinas. En Los Aprontes, ¿saben cómo viene Joana? Con el libro de Harry Potter envuelto en film. A ese punto llega el fanatismo. Lo había prestado, y se ve que puso, o sea, tal condición para el préstamo que la persona que se lo prestaste dijo, o se lo devuelvo inmaculado y en óptimas Me condiciones. parece perfecto. ¿Sí? ¿Vos cómo sos para prestar libros, Marce? Yo soy muy generoso, pero por eso he perdido muchos libros. Bueno, Por suerte de las ediciones maravillosas que tengo del Quijote, nadie me ha pedido ninguna. con ese no se toca, ¿no? Sí, no, ese no se toca. Fernando creo que piensa que uno puede, en realidad, si roba libros es como que queda absuelto, ¿no? Bueno, es una Cuando no te discusión toca a vos. amplia, la de los problemas éticos de tomar libros prestados y no devolverlos, digamos. Otra acaso es robar en un sentido más convencional de un comercio, bueno. Pero sí me parece que el robo de libros no debe estar muy lejos desde el punto de vista ético del robo de pan, por lo menos como objeto de debate humano. Buen punto. Buen punto. A ver, bueno, ya que sos el responsable de este encuentro. Bueno, caramba. Así nomás. ¿Cómo se te ocurrió o por qué la idea de vincular gastronomía y literatura? Bueno, no, simplemente porque soy seguidor del espacio desde que comenzó, que ya lleva cuántas, 10, 12 ediciones por lo menos, ¿no? La sobremesa, estas conversaciones sobre gastronomía y... Más, me dice. Está la productora ahí. Como que 20. dice 20. Alexandra dice 20. Caramba. Sí, llegamos Vuela. a 20 sobremesas. Vuelan las semanas. Y claro, bueno, imagínate entonces, en 20, como siempre hay ese espíritu de conectar la gastronomía con, ¿no? La semana pasada la diplomacia, bueno, tuvimos 3 embajadores acá, hemos tenido, qué sé yo, vínculos con el cine, ¿con qué más? Bueno, Con el teatro. Con el teatro, un montón de cosas, ¿no? En algún momento tenía que llegar la literatura, desde luego que sí, porque de las grandes crónicas romanas a Harry Potter, para hacer un arco de 2000 y pico de años, está, digamos, todo sembrado el camino de los grandes libros, de momentos gastronómicos, ¿no? De momentos. Sí, después puede haber algún libro particularmente cargado de banquetes y entonces de alimento y de bebida, pienso en Gargantúa y Pantagruel, por ejemplo, pero siempre son momentos, y en todo caso sí, abierto a eso, abierto a pequeñas alusiones, de pronto muy significativas, como pasa con el libro que quiero destacar yo dentro de un ratito. Es muy mínima la alusión a la gastronomía, pero muy significativa. Claro. Ahí sí se abre mucho el repertorio, y es fácil pensar en 20 o 25 ejemplos de presencias de la gastronomía en la literatura que son lindas de recordar. Marce, Joana, ¿habían hecho el vínculo ustedes entre una cosa y la otra, entre literatura y gastronomía? Sí, tú fíjate que El Quijote que ha dado es la novela que más ha dado para hablar, ¿no?
incluso han aparecido ensayistas que hasta calculan cuántas veces llueve en la obra, la han mirado por todos lados. Y la más importante es la comida, ¿no? Para mí Cervantes tenía dos obsesiones, que siempre las vuelca en sus novelas. Es el alimento, la cocina, ¿no? Y los dientes. El aparato masticatorio le tiene muy preocupado, a tal punto que él mismo, en el prólogo de Novelas Ejemplares, se describe cómo es él, porque en realidad no sabemos cómo era Cervantes. Todos esos retratos que hay son todos, como es de Artigas, son todos inventados, ¿no? Pero él mismo se describe cuántos dientes le quedan. Y lo mismo hace en la obra de Don Quijote, cuando lo mueren a palos, entonces después le pide a Sancho que le cuente, le revisa la boca a Sancho y va describiendo cuántos dientes le quedan. Y la comida ya desde el principio, ¿no? En el primer párrafo ya describe cuál era la vida de Alonso Quijano el Bueno, que es ese lector fanático que le da por convertirse en caballero andante, ¿no? Y ahí ya dice en el primer párrafo, ¿no? Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lenteja los viernes, algún palomino por añadidura los domingos. O sea, ya en el primer párrafo, ya está la comida, ya la está cocina. la comida. Sí. ¿Joana? En el caso de Harry, realmente todo es comida porque está salpicado durante todos los libros, en los 7 libros. Hay un tema también que es esto de jugar con la comida mágica, las bebidas, las golosinas, las cosas diferentes a lo que uno está acostumbrado. A mí me pasaba que como cuando empezaba a leerlo, empezaba a darme cuenta que eran nombres de tarta de melaza con jarabe, carne de res, y yo decía, ¿qué forma extraña de hacer referencia a algo que puede ser un jarabe la melaza? Y ya buscaba, investigaba y decía, es el postre tradicional de Gran Bretaña. Entonces eso también permitía como que alimentar la curiosidad, o sea, incluso literalmente la comida alimenta la narración en Harry en muchos aspectos, en la descripción de determinados encuentros, y hizo también como despertar ese bichito curioso, decir, bueno, entonces esto realmente existe, y así empezaba a descubrir que muchas de esas comidas eran tradicionales de Gran Bretaña, en particular, menciona la tarta de melaza, pues fue una de las que dicen por ahí que tiene el gusto similar al pastel de nuez, no lo he probado todavía, espero tener la oportunidad, pero también pasaba con las bebidas mágicas, ¿no? La cerveza de manteca, la cerveza de mantequilla, depende de la traducción del libro, si es mantequilla-manteca, pero también decías, ¿qué es eso? Porque en realidad Rowling tenía como la fórmula muy en secreto, y cuando empezaron todo este tema de los parques temáticos, y bueno, el estudio en Londres que tuve la oportunidad de visitar, el pub que esté ahí tiene que ofrecer cerveza de manteca, porque uno como lector necesita encontrarle el gusto, y además no se sabe qué es. Entonces, lo que yo probé, que incluso les traje la tacita, que básicamente esta es la tacita de... ¿Qué te pareció así, la cerveza de manteca? Muy rara, porque la parte degustativa mía decía, esto tiene vainilla, tiene merengue, y además... en los libros dice que se llama cerveza de manteca, pero no tiene alcohol. Entonces, en realidad se puede servir fría o caliente, y depende mucho de la instancia como te lo sirvan. Lo que sí supe, creo que no logré como que me gustara. Lo quería con mucho corazón que me gustara, porque dije, esto lo toma Harry. Pues no, mi ciela, no sucedió, fue horrible, pero también lo intenté hacer en casa y fallé estrepitosamente porque soy muy mala cocinera. Entonces también se ve que no puedo hacer ni siquiera postres. Ahí ya delataste y te adelantaste a un punto que quiero tocar con ustedes. Ustedes, amantes de la gastronomía, ninguno de los tres es muy cocinero, ¿o me equivoco? Pero ahora, después de la tanda... Mirá, silencio arrollador. Levantan la mano así como diciendo... después de la tanda me cuentan entonces sobre cómo se llevan con la cocina en particular. Cuento de Navidad, Harry Potter y El Quijote, todos libros que tienen en su contenido recetas, costumbres gastronómicas y algo más. La sobremesa se está vistiendo de largo hoy y invitó a 3 expertos, 3 fanáticos de los autores que mencioné recién, y aunque no todos son amantes de la cocina como tarea, sí encuentran en estos libros mucho para acercarnos. Estamos conversando esta tarde en la sobremesa con Marcelo Estefanel, fanático estudioso de El Quijote, Joana Pelufo, responsable y activista de los clubes de lectura, y alguien del equipo
de la casa, el coordinador de programación de Radio Mundo y conductor de Oír con los Ojos, Fernando Medina. Bueno, yo decía, ustedes el vínculo entonces como fanáticos de la literatura lo encontraron enseguida, ¿no? Dijeron, se zambulleron ahí, o en sus fanatismos o en varias obras, en el caso de Fernando, que tienen esos pasajes, ¿no? Que nos llevan a esa cocina, a ese relato, a ese momento, que nos plantan en esa escena. En esa escena de sobremesa, ¿encontraste algo en particular? ¿Vos decís de conversación después de comer? Sí, pos. Tendría que pensarlo un poco porque es bastante específico, pero puede ser, ¿eh? En el caso de Marcelo, por ejemplo, es la previa, no es la sobremesa. Es la previa porque todavía no almorzó y está como en el aperitivo, digamos, con una cervecita. No está mal para hacer la sobremesa. En el caso de ustedes, ¿ya es sobremesa esto? Sí. Sí. Vos decís en términos biográficos. Sí. ¿Ya comiste? Largamente, sí, yo soy de las 12. ¿De las 12? Sí. ¿De las 12? Wow. Sí. No, yo rompí todos mis horarios. Motivos familiares. Motivos familiares. Rigor. Emilia Sí. demanda a las 12. Está. Y en la cocina, entonces, me quedaron por responder eso. Bueno, uno tiene fortalezas y muchas debilidades. Bueno, en mi caso, la cocina es una... No tengo ese don. Mi madre es muy buena cocinera, no llegaría a su talla nunca. Mi hermana es muy buena y por suerte, mi compañero Ramiro también. Entonces, imagínense que hace en casa las cosas. Eso pasa muchas es Ramiro, veces, entonces, ¿por qué me voy a poner algo donde no me llaman? Yo lo que hago es limpiar. Me gusta mucho limpiar, así que lo que sí trato es como que de llevarlo digno. Pero no lo hago bien. O sea, la realidad es esa. Logro como alguna comida que en mi casa es tradicional, como un pastel de carne, o el postre que traigo para compartirles hoy. Pero no, digamos que mis fortalezas van por otro lado. Creo que a Marcelo le pasa lo mismo, me parece, porque ahí la que cocina es mi adscripta. Exactamente. Deli es la chef de la casa, me parece. Yo por lo menos he visto fotos de algunos platos que la verdad, muy tentadores, y vos decís que no es lo tuyo la cocina, ¿no? No es lo mío, pero me tuve que entrenar cuando me bachilleré, porque cuando me bachilleré en Paysandú y venía a vivir solo a Montevideo, mi madre me dio un curso intensivo desde cómo se prende un botón, cómo se hila un botón, ¿no? Cómo se plancha una camisa, hasta cómo se hace un omelette, ¿no? Una milanesa, el arroz. Para que el nene sobreviva en Montevideo, era así. Exacto. Y no muera de inanición. Pero después, bueno, tuve la suerte. Mi madre era excelente cocinera, hoy heredaron todas mis hermanas, son muy buenas. Y Deli heredó también de su madre, tiene una mano bárbara para cocinar. No le pido la receta porque todo es a ojímetro. Bueno. Sí, pero cuando ella tuvo sus accidentes óseos, ¿no? Cuando se fracturó, sí. ¿Te tocó ahí agarrar el capitanato? Me enseñó, ¿no? Te daba las instrucciones ahí desde... Yo preparaba, por ejemplo, el relleno de una tarta de puerro. Ella después iba, se lo llevaba a ver si estaba todo bien, ¿no? Probaba. Bien. Hicimos una sociedad. Y una vez que se recuperó, vuelve a cocinar como los dioses. Perfecto. Soy bueno haciendo omelette soy muy bueno, pero no es muy complicado tampoco. Y haciendo escones, o sea, son muy fuertes. Bueno, hay que tener, ahí está, esas son las especialidades. Y aparte la parrilla, que eso es la cosa más fácil del mundo, aunque todos los parrilleros se dan dique, pero me parece que es muy sencillo. Muy sencillo, bien. El chajá, ¿no? El chajá... ¿Viniendo de tu pago? No. El chajá me gusta muy poco, soy de los sanduceros. No. Incluso qué problema. Yo soy de la época que papá llamaba por teléfono al dueño del chajá y le decía, prepárame para Santiaguito, prepárame un paquete que viaja a Montevideo. Entonces, incluso el dueño del chajá ya sabía los gustos de algunos amigos. Era con menos durazno, con más durazno, con menos antichí, con más antichí. Era increíble eso. Después vino la industrialización. Claro, después se popularizó. Bueno, sí. Y Fernando, en tu caso, yo no quiero quemar, pero me dijeron que pasaste la receta y fue así. Galletitas de avena. Y remitirse al libro Crandall. Sí. A ver. ¿Está mal? No, demuestra, me parece que no, la cocina no es lo que te apasione.
En mi familia hay un decir que yo no sé a quién corresponde ni de dónde llega, pero que a todos nos causa mucha gracia. Alguien dijo alguna vez, a mí del asado lo que más me gusta son las papas. Y yo tengo uno parecido, que es que a mí de la cocina lo que más me gusta es la radio. Porque yo aprovecho el momento de preparar la cena o para Emilia o para todos, para encerrarme con la excusa del ruido o del humo o del viento que entra por la puerta exterior y escuchar la radio. Y es lo que más me gusta, de estar ahí con esas cosas. Después habría que pensar un poco en el vínculo que puede haber entre un fuego debajo de una olla y esas voces que están ahí presentes, que tienen como una cosa de que te rodean entre el cariño, la comodidad, el placer y se terminan integrando y hay una familiaridad entre las dos cosas. No lo tengo muy claro, pero me parece que sí, que va por ahí. Y en todo caso, lo que sí creo que me gusta de estar ahí es cómo cambia el tiempo. Porque un poco te lo impone, ¿no? Tenés que esperar. Sí. Un tiempo de cocción, un tiempo de estar algo en el horno, un tiempo de estar algo en un sartén, qué sé yo. Y de pronto el tiempo que corre, el que rige, el que manda, no es tanto el del reloj, que es siempre más opresivo, sino ese tiempo, el tiempo de la cocina. Eso me cae simpático. Eso te cae simpático. Sí, eso me gusta. Bueno, nos quedó por conocer más de Cuento de Navidad, porque algo adelantaron, bueno, ¿no? cuando quieran. Del Quijote, de Harry Potter, bueno, ¿por dónde es el toque? Claro. Vos decías, en el caso de Dickens, el Cuento de Navidad no es un pasaje largo, es muy puntual la comida, pero muy significativo. Sí, claro. Bueno, es una historia grande esa, ¿no? Que capaz que sería lindo contarla bien, porque vos decías que yo había tirado varias opciones, y es cierto porque pensando, ¿no? Y eligiendo, claro, se me ocurrían, sí, el chocolate para Roald Dahl, por ejemplo, que es muy importante, y las cosas dulces en general, porque no solo está Charlie, sino que después está el melocotón gigante o el durazno gigante o lo que sea, y incluso está la historia de que la viuda de Roald Dahl publicó un libro que se llama Recetas Asquerosas, siguiendo la voluntad de su marido, en el que entre otras cosas hay hamburguesas de barro, por ejemplo, bueno, tomando escenas de los libros de Roald Dahl que son increíblemente imaginativos, ¿no? Yo soy muy fan de Charlie y la fábrica de chocolate, me parece un libro maravilloso, con toda esa historia, ¿no? Del niño y los dientes y la imposibilidad de comer cosas dulces. Bueno, era una posibilidad. Después está la merienda de locos en Alicia, que también tiene una gran aventura ahí para pensarla, pero no, me quedo con Dickens. Después podés profundizar en cada uno. Pero no da, me parece que es más lindo contar esto que tiene que ver con la canción de Navidad, que a veces se le dice cuento de Navidad. Yo creo que es correcto decir canción de Navidad, porque el título original es Christmas Carol, y eso es significativo ya desde el punto de vista de qué clase de texto tenemos acá. Tenemos un texto, digamos, postulado a ser pegadizo, a ser memorable y a quedar en la cultura como queda un carol, es decir, una canción, ¿no? Y no tanto una novela, ¿no? Es un cuento desde el punto de vista formal, pero por ejemplo está dividido no en capítulos sino en estanzas, que es lo propio justamente de una larga canción. Y después, claro, te lleva a tantas cosas este libro. Dickens es una figura por lo menos igual de grande que Cervantes, ¿no? Ya que estamos hablando del Quijote con Marcelo. Mirá, Marcelo hace que sí, yo pensé que se venía un debate, pero... No, sí, conectada con Cervantes, indirectamente por lo que representa la novela en el siglo XIX. No hay novela en el siglo XIX, si no es porque allá atrás, como una especie de Biblia para los cristianos, está el Quijote. Y después directamente porque Dickens era un lector de Cervantes, desde luego que sí, y aprende mucho de él. Después la propia J.K. Rowling también va a estar vinculada a su vez a estos dos. Bueno, pero estás quedando gigantes. bien con todos, no, así pero... como uniendo. Yo quería un poco más de debate, pero no, si yo las percibo, esas conexiones las voy a señalar porque me encantan esos dibujos que se hacen a través del tiempo cuando los autores se leen entre sí, y por supuesto que J.K. Rowling es una lectora de Dickens. Entonces, a mí me gusta recordar que hay dos hechos en la infancia y en la adolescencia de Carlitos, que nació en 1812, es decir, estamos hablando de un autor eminentemente victoriano, de corazón del siglo XIX inglés, de corazón de Inglaterra industrializándose. Dos hechos que son laborales. Es muy interesante eso, ¿no? El primero, cuando Carlitos tiene 10 años, el momento en que a su papá lo llevan preso por deudas, que era una cosa que sucedía bastante entre los... Muy común. Sí, y muy... y que demandaría mucho contexto, ¿no? Porque ¿qué significaba que lo llevaran preso? Bueno, no es que lo llevaban a una cárcel, lo llevaban a una especie de colonia en la que de hecho su familia se iba a vivir con él, ¿no?
tenía que ver con una cosa muy grande en la historia social inglesa, que es la llamada ley de pobres, cuando las leyes tenían nombres explícitos. Ahora se les ponen nombres con disfraces a las leyes. En aquel momento era una ley muy, muy clara, era una ley de pobres. Así nomás. No necesariamente para sacarlos a los pobres de la pobreza, sino por el contrario, para más o menos administrarlos y que no molesten. Una ley del siglo XVIII, que en el siglo XIX tiene grandes reformas, no particularmente progresistas. Bueno, al papá de Dickens le pasa esto, que lo llevan preso por deudas, y varios de los hermanos de Carlitos van con él a vivir a la cárcel, y Carlitos no. Carlitos va a trabajar con 10 años a mantener a su familia. Y le toca ir a una fábrica de pomada para zapatos, que es como un gran ejemplo, un ejemplo muy paradigmático de lo que estaba pasando con el trabajo en aquella Inglaterra en plena industrialización, ¿no? Ir a una fábrica. Y entonces ahí él ve cosas, vive cosas, siente cosas que lo van a marcar mucho, ¿no? Un niño que a su vez tiene una responsabilidad laboral, no es que tiene un entretenimiento, no va a ganarse unos mangos. Claro. No, tenía una responsabilidad. De hecho, él tenía que ir cada tanto a la cárcel a llevar lo que ganaba. Después hay una anécdota bastante fea, que es que cuando el papá sale de la cárcel, la familia como que discute el asunto y dice, bueno, no, mejor que siga trabajando porque le está yendo bien, ¿no? En lugar de retomar su educación, bueno, está. Y lo otro que le pasa a Carlitos es que cuando él más o menos logra salir adelante, ¿de qué empieza a trabajar? Él siendo muy jovencito, de periodista, que es una palabra un poco anacrónica para aquella época, digamos de taquígrafo, de cronista parlamentario, pero sí, de eso, de cubrir cosas que sucedían escribiendo, que era lo que a él le gustaba. Entonces, por un lado, esa experiencia muy vivencial del trabajo en una fábrica, y después escribir desde la prensa, desde el periodismo, desde la paginita que salía todos los días, o por lo menos una vez por semana, él se hace como escritor. Y eso es muy significativo para que él se haya hecho novelista, ¿no? Él llega a la novela a través de la prensa, porque la novela era una cosa nueva en el siglo XIX y tenía mucho que ver con la lectura que vos te podías comprar por poco dinero, con unas monedas, porque la novela, digamos, ¿por qué toma de pronto mucho tamaño en el siglo XIX? Bueno, porque era interesante desde el punto de vista económico, ¿no? Los propietarios de los medios, de los periódicos, de los diarios, esto arranca sobre todo en Francia, se dan cuenta de que si le añaden a eso, que en general no era, por supuesto, información, era sobre todo opinión, participación política, debate, alguna cosa costumbrista, si le añaden entretenimiento, van a vender más y van a ganar otro público, que son, por ejemplo, los obreros, las mujeres, que sí van a estar dispuestas a pagar una monedita por una página. Y entonces así de pronto se vuelve interesante esto de escribir novelas, ¿no? Siempre por entregas al principio. Y Carlitos entra a la novela así, de ese modo, escribiendo unas historias que a él se le ocurrían. Bueno, es muy significativo porque si él hubiera nacido, digamos, como escritor desde la academia, desde otro lugar, no hubiera sido novelista, seguramente. Él es novelista porque nace como escritor desde la prensa. Y por otro lado, cuando empieza a escribir, ¿por qué le interesan tanto, por ejemplo, los niños que viven en la calle? La segunda novela de Carlitos es Oliver Twist. Bueno, por cosas que había vivido. Él, por ejemplo, trabajando en una fábrica y relacionándose con familias que la pasaban realmente muy mal. Entonces, bueno, vamos a llegar al cuento de Navidad, capaz que te lo dejo para la siguiente participación, pero tenemos un escritor que va a ser el gran novelista del siglo XIX, yo te diría la figura cultural más importante de Inglaterra en el siglo XIX, capaz que junto con la propia reina Victoria, ¿no? Una gran historia de un niño pobre, o por lo menos de clase media baja, que termina siendo la figura más famosa y rica de Inglaterra, con gran desborde de su fama a Estados Unidos y incluso a otras partes, a Sudamérica mismo, y con una grandísima conciencia social que se va a reflejar en sus novelas. El cuento de Navidad en ese sentido es muy determinante para una cosa específica que a él le preocupó en un momento, así como en un momento le preocupó las condiciones de trabajo en las fábricas, ¿eh? Que es precisamente qué estaba pasando con la Navidad, que hasta que no te asomás al cuento no te enterás. La Navidad no existía prácticamente. Y de hecho existe el titular muy tentador, que no es exacto desde el punto de vista histórico, pero sí tiene algo de verdad, que es que Dickens la reinventó la Navidad para todos nosotros. La Navidad que tenemos nosotros ahora con arbolito, con comida de estación en algunas partes del mundo, en otros a contracorriente, como hacemos nosotros, que cocinamos el lechón en el 24. Bueno, todo eso de alguna forma lo inspira este libro. Bien. Cuando quieras te lo cuento. Bien, perfecto. Hacemos una rondita más y a la vuelta me contás eso. En el caso de ustedes, Marcelo y Joana, más allá de la gastronomía en sí, lo asocian también con algo que va más allá, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad de esa fantasía o de ese momento, ¿no? Va por dónde más le buscaron la vuelta a sus libros favoritos, a sus autores favoritos, para que trascienda lo estrictamente gastronómico, ¿no?
A mí me sucedió algo similar a lo que contó Joana, ¿no? Joana, en un momento muy especial, estaba enferma, se encuentra con Harry Potter. Bueno, yo me encuentro con Cervantes estando preso, solo. En el año 75 estaba en plena libertad, en plena época dura, y me dio por pedir el libro porque tenía un tío, profesor de literatura y poeta, Jean Paysandú, que era fanático de Cervantes, y siempre llevaba a la vida coloquial, estando en la playa o en casa, siempre traía una anécdota referida a ese dúo Sancho y Don Quijote. Entonces, en realidad cuando lo di en literatura me aburrió, no me gustó. Y bueno, estando ahí solo dije, bueno, a ver qué tal es, ya que puedo leer, ¿no? Lo único que puedo hacer es leer. Y llega el libro y me enganchó desde pique, así. Fue como esos amores de flechazo, como se dice. Sí. Y fue porque ya en el prólogo Cervantes nos dice que empieza desocupado lector, siempre en su prólogo pone desocupado lector, o sea, parte de la base que uno tiene que estar con tiempo libre para leer, ¿no? O desocupado. Y creo que no hay nadie más desocupado que un preso en esas circunstancias. Y después, enseguida, aclara que él concibió esa novela estando preso. Fue concebida en una cárcel de Sevilla, lo dice así, tal cual. Entonces, por eso pide disculpas al lector si le salió un personaje un poco avellanado, flaco, ¿no? Ya se cubre. Y después, tras cartón, nos dice, al lector le dice que tú eres rey en tu casa, o sea que puedes criticar la obra libremente, dice, haz uso de tu libre albedrío. Entonces eso me pareció fascinante, en esas circunstancias, que un escritor, ¿no?, venga desde los tiempos, ¿no?, y haya conseguido ese personaje en la misma circunstancia que estaba yo, ¿no? Ya ahí me fascinó. Y después, la entrada siempre son poemas de humor. En la época se estilaba a que tus amigos, los grandes intelectuales de la época, te dedicaran un soneto, ¿no?, un alejandrino, y él no tenía nadie, entonces se los inventó él mismo, ¿no? Personajes de otras obras literarias, ¿no?, de caballería, como Amadís de Gaula, o Morgana le escribe a Dulcinea o le escribe a Don Quijote, hasta Babieca y Rocinante tienen un diálogo, ¿no?, el caballo del Cid Campeador. Y entonces ya me pareció tan gracioso, es entrar en el humor de pique, ¿no? Y bueno, y después entré en la novela que me llevó de sorpresa en sorpresa. Y sobre todo, que después por eso escribí el ensayo, muchos años después, es que todo lo que te enseña en literatura, es que se volvió loco de tanto leer, ¿no? Vendió su hacienda por eso, y yo me estaba salvando de la locura leyendo, era al revés, ¿entendés? Claro. Y después que dice que bueno, sale de caballería y después se arrepiente y muere, ¿no? Pero en realidad, en la primera salida, el narrador ya nos dice que él va pensando, se va imaginando, el escribidor que le toque en suerte, cómo va a escribir esa primera salida. Entonces, en primera persona ya pone, dichosa edad, dichosos siglos aquellos que verán la luz de las hazañas mías. Entonces, él quiere ser personaje literario, ese es su objetivo. El medio para hacer, como dice en la segunda parte, estampa el libro, es salir de caballería. Alguien va a recoger va a hacer crónica de sus aventuras. Por eso queda tan copado 10 años después, cuando sale la segunda parte, que se entera que existe la primera, está impresa. ¿Entendés? Entonces, ese juego ya de espejos entre la realidad y la ficción, porque realmente, incluso en Sansón Carrasco, el personaje dice en la segunda parte, dice que ya se han vendido miles de libros y se va a traducir en otras lenguas, y había sucedido. Ya cuando sale la segunda parte, Don Quijote había sido traducido al francés y al inglés, ¿no? Y Marce, y eso de las... Todo ese juego me enamoró totalmente. Y me sigue enamorando, ¿no? Cada vez que lo doy de vuelta encuentro cosas nuevas. En lo que decías de las obsesiones, ¿no?, que tiene, que una decías es la comida, ¿no? Sí. Nos leías un pasaje, ¿no?, que hacía referencia ya de pique en el arranque. ¿En qué otros momentos rescataste donde se diera ese vínculo así que lo ves claramente? Bueno, cuando la segunda parte él está en la casa de en la segunda parte se empieza a encontrar con gente que lo reconoce porque leyó la primera. Eso me parece maravilloso. Entonces, uno de los que lo reconoce son los duques. Los duques son realmente duques, o sea, por primera vez a él lo tratan como a un caballero, ¿no? Y como leyeron la primera, le arman toda una escenografía. En realidad es un par de snob
¿no? Que le arman una escenografía porque se divierten con alguien que había leído. Y él se deja mimosear, ¿no? Él y Sancho, ¿no? Entonces, cuando al final pasa la escena de los duques y se encuentra con Sancho, tiene esa frase famosísima que se siente, por fin vuelve de vuelta a Aventura, ¿no? Y dice algo así como: la libertad, Sancho, es el bien más preciado que Dios ha dado a los hombres. Entonces él dice que entre tanta comida no se sintió bien, en realidad se sintió esclavo, ¿no? Y no hay nada mejor que la comida que uno se procura por sí mismo. Esa es la verdadera libertad, que solamente dice haya que agradecérsela a Dios y a nadie más que Él, ¿no? De ahí los duques tenían que agradecer a sus anfitriones, ¿no? Y eso me pareció de una dignidad estupenda, ¿no? Me enamoró eso, ¿no? Y hay muchas descripciones de otros momentos de... Ahí en esa misma que estás leyendo es la parte donde dice: venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo, ¿no? Exactamente. Porque le dice algo así como, ahora te leo por acá: pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido en las estrecheces de la hambre. Porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos. Eso me pareció uno de los fragmentos muy dignos de esa actitud, ¿no? Del caballero andante, ¿no? Y decías, ¿tenías otro? Bueno, después hay una parte de donde describe las bodas de Camacho. Por ahí ya está Sancho. Sancho es el gran goloso, ¿no? El gran comilón, ¿no? Entonces, cuando llega a las bodas de Camacho, no puede, lo invitan a las bodas. Es una boda de gente rica, ¿no? Uh-huh. Que, por supuesto, los ricos de la época jugaban a que eran pastores. Estaba muy de moda la moda pastoril, ¿no? Entonces iban a los prados, a los bosques, ahí armaban la fiesta. Y Sancho, cuando llega ahí, no puede creer lo que tiene. Y el narrador se detiene con mucha, hasta con, ¿cómo se puede decir? Con gozo se detiene, ¿no? En todo lo que se está preparando, desde un novillo a la estaca, ¿no? Hasta golosinas, en fin, palominos, codornices. Es una abundancia impresionante. Buenísimo. Joana, en el caso de Harry Potter. Con Harry realmente hice un ejercicio cuando Fer me hizo como la propuesta de decir, bueno, la comida es la excusa para un montón de cosas que pasan. La excusa es el elemento que da paso a la acción en muchos aspectos. Hay muchos planes que pasan en el desayuno en Hogwarts, cuando ellos están en viaje en el último libro y justamente falta la comida, también hay como un statement con respecto a eso, está faltando lo que es más básico, todo se viene mal, todo va a pasar. Y hay también, a mí me gusta, pensé como en tres cosas. Primero que nada, con respecto a esta llegada de Harry al mundo mágico, también se ve en el cambio en su alimentación. Ustedes dirán, ¿cómo? Harry está en un entorno realmente muy mezquino, la tiranía de sus tíos, donde muchas veces el castigo era ir a dormir sin comer. Claro. Cuando pasa el episodio, el capítulo del zoológico, donde él, bueno, sin querer queriendo, se desvanece el vidrio que separa la serpiente, cuando vuelven a su casa, el tío enseguida lo manda al sucucho que tiene, ¿no? Al armario abajo de las escaleras, sin comer. Entonces también empieza a pasar esto de que esta llegada de Harry al mundo mágico también empieza a pasar de un entorno mezquino a un entorno repleto, a un entorno abundante, a un entorno donde no solamente él es reconocido como persona, como héroe, sino también tiene la posibilidad de acceder a comida mágica, comida no mágica, claro. Golosinas, bebidas. Uno de los primeros encuentros que tiene con Ron en el tren, lo primero que hace es pedir el carrito de dulces y pedir todos los dulces más locos que encuentra. La rana de chocolate con los coleccionables, también las babitas de regaliz. Y en realidad ahí uno empieza a darse cuenta como la comida como elemento también importante y básico, y Rowling lo hace durante todos los libros, esto de es importante comer para sentirte con energía, para crecer bien. Cuando Harry, por ejemplo, si mal no recuerdo, es en el Cáliz de Fuego, tiene uno de los torneos, en uno de los que él tiene que participar y está muy nervioso, sus compañeros le dicen, no, come porque precisas energías.
Entonces hay como todo un montón de cosas vinculadas a, no sé si es la bajada de que hay que comer y alimentarse, sino también esa diferencia de ese entorno en el que él estaba completamente mal cuidado, donde dormía abajo de un armario, donde no accedía a comida más que sopa enlatada, o le tocaba hacer el desayuno, algunos huevos para los demás, o donde en realidad si accedía a postres era porque su primo glotón no quería comer ese helado genial y él llegaba a ese helado. O sea, hay como mucha cosa también desde la carencia, que es como muy, muy interesante, que también pasa cuando decía también Fer vinculado a Oliver Twist, ¿no? Estos huérfanos que realmente la pasan mal y después, a través no solamente de la comida, sino le empiezan a pasar bien las cosas y terminan, triunfando entre comillas en muchos aspectos, pero por lo pronto accediendo a cumplir con todas esas necesidades. Entonces, eso es algo que Rowling, por supuesto, tenía como inspiración, este huérfano que elige, que encuentra todo este camino del héroe, ¿no? De poder encontrar estas aventuras y probarse a sí mismo y traer después al mundo ordinario lo que aprende, y siempre rodeado de otros. Eso también se ve en la comida. Y se ve en la comida que él elige cuando empieza a compartir con sus compañeros, porque ahí va el segundo punto. La comida como excusa del encuentro. Entonces la comida, cuando van a la madriguera, que es la casa de los Weasley, Molly cocina para todos y cocina cosas que no es una familia que sea muy pudiente, ¿no? Y sin embargo, la mesa siempre está llena, y no solo de comida, sino del amor hecho, ¿no? El amor hecho comida. Entonces los condimentos, hay cosas que es muy divertido de Harry, es que la comida no puede crearse de la nada, o sea, hay hasta determinadas reglas mecánicas donde, bueno, alguna salsita que querés poner para que se venga bien desaparece al tiempo, porque en realidad la comida se tiene que hacer, y en realidad eso pasa incluso en Hogwarts, cuando en las películas y en los libros ven que la comida aparece de la nada, pero en realidad están los elfos domésticos en las cocinas preparando todo, y lo mágico es traspasarlo de un lado a otro, pero la comida no se crea de cero. Entonces también ciertas reglas y esta excusa como encuentro de decir, bueno, Ron conoce a Harry en este vagón de tren repleto de dulces, donde en realidad Ron tímidamente tenía unos sándwiches y Harry lo que hace es compartir, porque ¿con quién compartía Harry algo antes? Con nadie. Entonces esa camaradería a través de la comida, eso es algo que a mí me gustó un montón, y que agradezco la propuesta, porque me hizo pensar mucho eso a Fer cuando me lo dijo. Bueno, seguro que hay. Yo dije, ¿qué demonios? Dije, no, realmente. Y empecé a llevar. Tiene eso desde lo que es la crianza, el encuentro, y sobre todo también la curiosidad, ¿no? De poder aprender, de poder... una de las cosas que Harry no cocina, o sea, en ningún momento. O sea, eso realmente siempre le es dada la comida. Y eso también me parece interesante como para trabajar. Escucharlos hablar con tanto entusiasmo de estos libros, la verdad que dan ganas o de leerlos por primera vez, o de releerlos, o de darles una segunda oportunidad. Se viene ahora, estamos en la recta final del año, ya uno empieza a pensar en la lista de vacaciones, ¿no? Así que con el entusiasmo que ustedes vienen, y después invito a todos los oyentes además a que empiecen a buscar en el libro que están leyendo esos vínculos con la gastronomía. Seguimos en esta sobremesa, dedicada a la literatura y la gastronomía, y esta alianza, este maridaje, podríamos decir, que por lo visto funciona de maravillas, de maravillas. Bueno, Fer, nos quedaba pendiente, nos situaste en el autor, pero nos quedaba pendiente ver ese pasaje que tenía que ver con esa cena de Navidad, ¿no? Sí, estaba pensando qué lindo recorrido se armó casi sin quererlo, ¿no? Cervantes, Dickens en el siglo XIX, esa Harry Potter ahí de nuestro tiempo, quedó así como una calle trazada ahí. Y bueno, Dickens se interesó por distintos temas a lo largo de su vida, después los volcaba en novelas, eran siempre temas de mucha carga social. Esas novelas después le trajeron mucha popularidad, pero también algunos enemigos, porque hay que recordar que en definitiva Dickens termina siendo el gran autor, novelista socialista inglés, ¿no? Claro, el gran escritor de conciencia social, lo cual no es muy inglés, que digamos. Y bueno, un gran ejemplo es esta canción de Navidad, que como yo decía se divide no en capítulos, sino en estanzas, en estrofas, decimos nosotros, que es lo propio sí de una canción, de una cosa que aspira a ser pegadiza, a quedar en la memoria de la gente. Años 40, siglo XIX, y Dickens se interesa en esto de la Navidad porque, ¿qué pasaba? Es raro y hay que pensar bien e indagar bien por qué, pero los propios cristianos ingleses se habían desencantado de la Navidad, ya de mucho tiempo a esta parte. Esto tenía que ver con qué era lo que pasaba concretamente el 24, el 25 de diciembre, que tenía que ver o bien con una celebración muy lujosa en las casas
de las personas más pudientes, es decir, los menos, los pocos, o bien fiestas más parecidas a un carnaval, una cosa muy descontrolada, ¿no? Muy asociada a las borracheras. Y entonces esto que va a empezar a pasar después con la Navidad, que es la familia o el prójimo, y sobre todo esa cosa tan cargada de, bueno, el color, ¿no? Y el sentimiento, el arbolito para nosotros, esa comida que se cocina muy especialmente ese día y que es propia solo de ese día y no del resto del año, bueno. Todo eso no existía, y a Dickens le preocupaba mucho y le parecía que había que reapropiarse de la festividad que correspondía con el nacimiento de Jesús para lograr algo social importante con eso. Entonces, si bien participó de esta discusión con algún panfleto, algún artículo de opinión aquí y allá, él lo que quiso fue crear algo grande, algo con un sentimiento de parábola que quedara. Entonces creó esta canción de Navidad, un personaje que es un arquetipo del avaro, el Mr. Scrooge. Es un arquetipo al punto de que en la lengua inglesa hoy Scrooge es una palabra válida para tacaño, para mezquino, esas cosas muy dickensianas, ¿no? de proponerse algo y lograrlo de manera, digamos así, tan permanente, que es una gran rata explotadora bien propia de la revolución industrial inglesa, un prestamista. Mirá el trabajo que tiene este tipo, presta dinero, hace guita con la guita. Y bueno, Dickens lo pinta como la persona menos generosa del mundo. Tiene un empleado, un pobre empleado, Bob Cratchit, que bueno, pobre, tiene la tímida ilusión de tener libre el 25, a ver si puede celebrar con su familia modestamente la Navidad, que se olvide, porque trabaja para Mr. Scrooge, va a tener que laburar el 25 también. Así se va trazando la historia, y Dickens la va a llevar a un momento en el que la gastronomía va a tener un lugarcito muy importante, inesperadamente, porque ¿qué le pasa a este viejo? Esta es una historia de redención, desde luego, es una parábola, este arquetipo del hombre mezquino se va a reformar y va a comprender la importancia de la generosidad con los demás a medida que avanza el libro. Entonces lo van a visitar unos fantasmas que lo van a llevar de paseo por su pasado, lo van a enfrentar con su propia niñez, con su propia juventud y con las personas con las que él ha sido más malvado, entre ellas su empleado, este Bob. Va a ir fantasmalmente a la casa de su empleado a ver cómo pasa la Navidad, este pobre señor, que depende de él para su propia prosperidad. Y va a haber dos cosas, va a haber muchas, pero dos cosas que son absolutamente inolvidables. Primero, que este señor, y el Mr. Scrooge no lo sabía, y es terrible, que no, tenía un hijo que estaba muy enfermo, el pequeño Tim, otro arquetipo que quedó para la memoria en la lengua inglesa. El pequeño Tim es como un modelo del niño enfermo en una familia pobre. Este hombre, este padre, hace lo que puede para ayudar a su hijo, y el Mr. Scrooge de pronto siente una gran vergüenza de la responsabilidad que él tiene con él, siendo que este señor es su empleado y con lo mal que lo trata. Y lo otro que ve es qué tienen para comer. Y lo que tienen para comer en esa noche de Navidad es un ganso, que no llama la atención porque es lo que había en las casas de la gente menos privilegiada, de los pobres, porque era barato, incluso al punto de que te podías llegar a encontrar con un ganso, digamos, gratis en la calle, sobre todo porque el ganso es una ave chica en comparación, y entonces, bueno, está así, es el ave a la que accedía para cocinarla la gente humilde. ¿En contraste con qué? Bueno, con esa otra ave mucho más grande, nosotros no tenemos tradición de esto, pero sí en los países anglosajones la tienen hasta el día de hoy, que es el turkey, el pavo, que es un bicho mucho más grande que un ganso y por lo tanto asociado a las casas donde había posibilidades, ¿no? El contraste entonces entre el pavo y el ganso es muy significativo. En algunas casas había ganso y en otras había pavo. Se dice que, digamos, la tradición de comer pavo en las festividades, en Navidad o en el Thanksgiving que tienen en Estados Unidos, tiene mucho que ver con la canción de Navidad y con ese símbolo que crea Dickens de la desigualdad y de la importancia entonces de ser generosos por lo menos una vez al año. Incluso hasta el día de hoy existe una cosa que se llama el Boxing Day, que es el 26. Ajá. El 26 en algunos países es el día en que, bueno, ahí donde había mucho, por lo menos el 26, o sea, el día después, se va y se reparte un poco, se es generoso. Por ejemplo, cuando el patrón vuelve a la fábrica, el 26 lleva algo para compartir de todo lo que le sobró. Bueno, esa tradición existe hasta el día de hoy, se le llama así. Nosotros diríamos el día del tupper, digamos, el Boxing Day.
Y tiene mucho que ver también con este mensaje que a él le interesaba meter fuerte en la sociedad en ese momento, de que por lo menos una vez al año, e inspirados por la figura de Jesús, todos los ingleses tenían que tener algún mínimo acto de generosidad. Y la Navidad que nosotros conocemos, familiera, ¿no? Asociada a una comida especial, con el arbolito, con esa conciencia de los demás que tiene que sí o sí florecer, bueno, está retratada acá de un modo muy inaugural. Y el contraste, insisto, entre el pavo y el ganso es como uno de las cifras de eso, ¿no? En que se resume todo. De hecho, el libro termina con el Mr. Scrooge regalándole a su pobre empleado un pavo. Un pavo. Sí. Tome, querido amigo, espero sepa perdonarme. Acá tiene digamos un plato como toda familia se merece. Buenísimo. Bueno, más asociaciones. A ver, por ejemplo, Miriam menciona aplausos, pone para el programa. Edición número 21 de La Sobremesa, ya lo chequeamos. Volaron lo chequeamos la semana, ¿no? Sí. Dice Miriam, me sumo a los invitados que no gustan de cocinar. Y el libro que ella menciona y dice y que me conmovió con la cocina fue Como agua para el chocolate. Laura Esquivel. Claro. Después, otro. En este caso, Oliver dice: buenas tardes, el tema de hoy me hizo pensar en el escritor estadounidense Jim Harrison, en la novela Just Before Dark. No conozco el título en español, dice, yo lo leí en francés. Es increíble la cantidad de comida, muchos platos de caza y pesca, acompañado de muchos vinos que cuenta. Bueno, el vino es un gran tema en la literatura también se le podría dedicar otra sobremesa a los grandes poetas borrachos, por ejemplo. Bueno, la verdad que yo me quedaría horas hablando, pero tenemos que ir cerrando y no me quiero olvidar de preguntarles mínimamente de dónde sacaron estas recetas, en algún caso tan particulares como las arvejas dulces, en el caso de Marcelo, y el arroz con leche con chocolate en el caso de Joana. A ver, cuenten cómo los pasos están ahí en las redes sociales, así que no se preocupen por anotar, pero la verdad que me genera una curiosidad increíble. Dale, Marcia, bueno, a ver. El origen, yo lo vine a conocer recién con tu ex adscripta, sí. O sea, con mi señora esposa. Con tu señora esposa. Que a su vez ella lo tomó de su madre. ¿Mirá? Y más atrás, supongo, no sé si es un invento de mi suegra o viene de más atrás. Pero son esas, bien tipo de comida rápida, ¿no? Muy sencilla, pero absolutamente original, sencilla, la verdad. Pero el toque que le da es el azúcar, ¿no? Nadie se imagina saltar en la sartén una cebolla, poner unas arvejas, ¿no? Y agregarle azúcar. Más bien te lleva el sentido común a la sal, no al azúcar, ¿no? Y después hacer los huevos pollé, ¿no? O escalfados ahí, con toda la agüita que viene junto con esa mezcla del aceite y el líquido que viene en lata de arvejas, ¿no? Me encantó. Pero la verdad que es exquisito. ¿Sí? ¿Exquisito? Sí. ¿Muy recomendable? Muy recomendable. Práctico, además, para nosotros, entonces, muy que práctico, los sí, cuatro, además, entre nosotros... las manejas según la cantidad de comensales, lo que quieras comer, ¿no? Claro. Pero entre los cuatro, entre los cuatro no hacemos uno, me parece, así destacado en la cocina, ¿no? Así que yo ya lo he dicho, estoy aprendiendo ahora con la sobremesa porque me encanta probar después alguna receta, pero claro, muy, muy amateur y principiante lo mío, ¿no? A mí se me ocurrió esa por original. Me encantó, ni que hablar. Joana, en tu caso, ¿qué te deben haber dicho? ¿Qué? ¿Cómo con chocolate? ¿Qué señora, qué le pasa? Bueno, en realidad, mi familia, por parte de mi mamá, es ecuatoriana. Mi abuela Amalia Rico, hacía el arroz con leche. Mi vida fue crecer con arroz con leche con color marrón. O sea, para mí era así lo normal. O sea, el hecho de cómo no hay otra forma de comer el arroz con leche que no pongas canela y que tenga un color marroncito, porque lo comemos con cocoa. Claro. Y bueno, es algo que mi abuela pasó por generaciones a mi mamá me lo intentó enseñar, yo hago lo que puedo, no llego a ese nivel, pero es algo que me conecta directamente con mi abuela. Y además incluso, mi abuela ya no está, pero tengo grabado en un cassette de video ella explicándome la receta. Uy, qué lindo. Y me lo iba mostrando, ¿no? Entonces eso me quedó para siempre. Y lo gracioso de todo esto es que yo a los años, no estoy diciendo hace no mucho, descubrí que en realidad la gente come el arroz con blanco.
O sea, yo lo miraba diciendo, ¿cómo puede ser que comas arroz? No, ¿cuál es el sentido? Y no, y te miran como diciendo, claro que sí, el arroz con canela, pero vas a un restaurante y pedís y te lo dan blanco. Para mí siempre fue chocolate, así que siempre estoy, cada vez que hablo de esto, prometo traer arroz con leche de mi mamá. Leche, como mucho. Para mí es fundamental el arroz con leche con el dulce de leche. Como el topping arriba, como si le pones un merengue, por ejemplo. Pero la verdad que con chocolate me mató. Buenísimo. Pero la verdad que es algo que es súper rico, es de mis postres favoritos. Y siempre prometo que en algún momento lo traeré si mamá los hace. Cada vez que yo vuelvo a mi casa, mis papás viven en La Teja, siempre hay arroz con leche esperándome. Así que es una de las cosas también que me conecta el arroz con leche con mi familia. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, ¿y tu receta, Fer? Bueno, como a mí me cuesta pensar en la comida en términos así de cosas ricas o hiper elaboradas o lo que sea, me cuesta de pronto un poco menos pensarlo en el sentido de esas asociaciones, ¿no? Entre las comidas y los momentos, lo que puede ser para los uruguayos, no sé, la pizza del sábado o el asado del domingo, esas cosas que son más el momento que la comida, o las dos cosas por lo menos. Yo pensé en esas galletitas de avena que por supuesto no tienen la menor novedad desde el punto de vista gastronómico y que en casa... Ahí nosotros detallamos toda la receta, bueno, ahí esa está. Que Fernando obvió. Y que después se rematan con maní o con pasas o con cualquier cosa, pero que sobre todo en mi casa lo que representan es un cierto momento de particular enchastre y alegría, porque las rompemos en 1000 pedazos, hacemos la chanchada esa de mojarlas en té, y Emilia se ríe mucho con eso. ¿Pero es una tradición familiar o es solo ahora con Emi? No, es totalmente nuevo de la paternidad. Y ahí andás sí. limpiando, entonces juntando después miguitas por todos lados. Me encanta ese momento. Y ella fascinada, obviamente. Sí. ¿Qué más? Es el momento, es la comida y sobre todo es el despliegue y el desorden y el enchastre, ¿sí? de lo que sucede con las galletitas, que un poco como lo que decía Joana hoy son la excusa en definitiva, pero también son importantes. Marcelo Estefanel, Fernando Medina, Joana Pelufo, un placer, la verdad, compartir esta charla con ustedes, ¿eh? Lo mismo digo. Totalmente. Confieso que al principio... conocer a los otros dos que no conocía. Igualmente, Marcelo, gracias por estar ahí. Bueno, en cualquier momento la retomamos porque nos quedaron temas para tratar, nos quedaron más recetas, nos quedaron otros libros que seguro que tienen, porque los tres son, más allá de que eligieron algo en particular, en este caso, bueno, en el caso de Fernando temático, pero ustedes como fanáticos de estos autores, me parece que deben tener mucho más como fanáticos de la lectura. Nos quedó pendiente, por ejemplo, ese vínculo del club de lectura con la comida, ¿no? Que decías, no... lo anotamos para la próxima, ¿les parece? Totalmente. En cualquier momento los volvemos a convocar, entonces. Gracias, Romy. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande. Otro abrazo para todos y para la audiencia.